Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este jueves 19 de marzo del año 2009. Esta mañana vamos a conversar con dos connotados diplomáticos de nuestro país. Está con nosotros Ernesto Arrieta Peralta, ex embajador de El Salvador en Israel. Muchas gracias, don Ernesto, por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Primera Entrevista. Mil gracias, Romeo. Encantado, sobre todo, de estar junto a la distinguidísima embajadora Ana Cristina Sol. Así es, está con nosotros Ana Cristina Sol. Muchas gracias, Ana Cristina, por estar con nosotros. Un gusto conversar contigo esta mañana. Te agradezco mucho. Bueno, sin duda, el hecho de tenerlos a ustedes dos aquí esta mañana es para que me ayuden a analizar un poco sobre cómo se va a replantear, por ejemplo, las relaciones diplomáticas, si es que cabe el término de replantear las relaciones diplomáticas de un gobierno, del gobierno del presidente electo Mauricio Funes, del próximo gobierno de nuestro país. Queremos hablar un poco también sobre lo que fue el discurso del presidente electo Mauricio Funes, un discurso que ha sido comentado por distintos sectores de la sociedad salvadoreña. Vamos a hablar un poco también sobre eso. Vamos a hablar también sobre la visita que ha hecho el día de ayer a nuestro país Thomas Shannon, que es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, que estuvo aquí en el país, conversó ya con el presidente electo Mauricio Funes, conversó con el presidente Elías Antonio Saca, con el señor Rodrigo Ávila, y creo que también se ha reunido o se va a reunir con la empresa privada de nuestro país. Es decir que es importante analizar estas señales que se están dando. Ayer, leyendo algunos medios de comunicación internacional, leyendo la posición de los principales tanques de pensamiento de los Estados Unidos, decían que nunca en la historia de Estados Unidos se había dado este fenómeno de que tan rápido un diplomático o un representante del gobierno de los Estados Unidos de tan alta jerarquía había ido a un país a felicitar y a reunirse con las principales fuerzas después de los resultados. Así que de todo eso vamos a hablar esta mañana. Y comienzo contigo, Ana Cristina, porque las damas primero. Quiero escuchar tu punto de vista sobre este discurso que en su momento pues pronunció el candidato, el presidente electo ya, Mauricio Funes. Dijo: saludo a mis adversarios con respeto, reconozco su empeño y les expreso mi disposición a intercambiar permanentemente ideas en función de los intereses nacionales y el fortalecimiento de la democracia. Habló también, Mauricio dijo: mi gobierno tendrá un compromiso incondicional con la Constitución, la democracia y la vigencia plena del Estado de Derecho. Trabajaré incansablemente por la defensa del régimen de libertades y el respeto escrupuloso a la crítica, a la libertad de expresión y a todos los cultos religiosos, entre otros aspectos importantes que mencionó Mauricio Funes como presidente electo cuando pronunció este discurso, que fue reconociendo, ¿no?, su victoria, o más bien proclamándose como presidente electo. Dijo: al ejército lo voy a respetar también. No, a mí me pareció un buen discurso, muy valiente, muy definido, y pues ahora tenemos nosotros que ver cuánto de esto él puede cumplir, por varias razones, pues, porque también tenemos que ver que Mauricio es un hombre sumamente de una sensibilidad social muy grande, y va a querer hacer muchas cosas sociales, las cuales son necesarias en este país, pero él tiene que ver primero la crisis económica que se nos viene, porque si nos lanzamos a hacer mucha obra ya y nos olvidamos de lo que nos viene, acuérdate que el catarro de Estados Unidos todavía no nos ha llegado en pleno, pero nos tiene que llegar, ¿verdad? Entonces tiene que ir él mesuradamente para poder hacer más durante su periodo más adelante. ¿Es un discurso a tono con la realidad después de una campaña bastante dura? Sí, yo creo que él ha hecho un discurso, pues por lo menos desde mi punto de vista, muy bueno. Es decir, ha calmado las expectativas de la empresa privada, de las personas que pudieran tener temores de alguna clase. Claro, todavía habrán algunas que dicen, bueno, tenemos que ver, ¿verdad? Y es lo lógico, lo que dicen, bien el beneficio pronto, de la duda, claro, así es. Pero precisamente él ha hecho que se le dé el beneficio de la duda, que se le dé el tiempo prudencial para ver cómo va a poder actuar él sobre ese discurso. Claro, dice el literal F del discurso: mire, impulsaré un estilo de gobierno basado en el diálogo y la concertación y en la construcción de políticas de Estado que le den continuidad, dice don Ernesto, este discurso. Yo me siento muy cómodo con el discurso de Mauricio Funes. Es decir, no podríamos esperar otra cosa de un hombre que es talentoso, que tiene incluso más talentos y más habilidades que las que se le han querido reconocer durante esta campaña, y creo que estamos en presencia del surgimiento de un nuevo liderazgo
en El Salvador. Y esto no es adulación, sino que es simplemente mi reconocimiento como adulto mayor a la figura de un hombre maduro en quien veo reflejadas las aspiraciones de muchos otros profesionales en este país. De manera que yo me siento muy cómodo con su discurso. Pienso que él sobre todo ha marcado distancia con algunos de los grandes temores que tenían las derechas en el país y que ha tranquilizado de manera relativa a algunos. Ahora, como hablábamos con Ana Cristina antes de entrar al set, hay personas que no están conformes con los resultados e incluso personas que dirán posiblemente es que a mí no me gusta Mauricio Funes, o es que a mí no me agrada que haya ganado el frente, o es que me van a quitar mi casa, o es que en mi apartamento se lo van a entregar a alguien más para que venga a vivir acá. En fin, esos temores poco a poco se van a ir disipando cuando se vaya observando el comportamiento del nuevo gobierno. Yo me siento, como digo, muy cómodo con su discurso y muy conforme con sus actitudes. Creo que está de acuerdo a lo que la mayor parte de la población expresamos este 15 de marzo, en lo cual yo me incluyo, y que debemos de tener expectativas ciertas en el nuevo liderazgo que empieza en este país. Así que esa sería mi primera reacción. A ver, ¿cómo reaccionaron sus principales adversarios, hay que decirlo, ¿no? Porque creo que es el término más correcto, o aquellos que tenían duda de cómo podría plantearse desde un inicio el presidente electo Mauricio Funes, aquellos que esperaban quizás un discurso más duro, quizás un poquito más radical o quizás un poquito más triunfalista, que no fue un discurso triunfalista, fue bien mesurado, por lo que hemos escuchado, pero... ¿Viste, Ana Cristina, cómo ha reaccionado entonces el partido Arena, que será como la principal fuerza de oposición en la Asamblea Legislativa, y cómo han reaccionado los otros sectores como la empresa privada? Pues mira, primero pues reaccionó el candidato, ¿verdad? Que lógicamente tenemos que comprender que era un momento bastante emotivo para él, pero reaccionó muy bien. Pero después de él, en ese mismo momento reaccionó el presidente Calderón Sol, y para mí el presidente Calderón Sol dijo exactamente lo que debe de suceder. Él dijo, Arena se convertirá en una oposición fuerte y vigilante, pero propositiva. Es decir, si el presidente propone algo bueno para el país, hay que apoyarlo, dijo. Y en el otro tiempo estaremos nosotros vigilando de que se mantengan las libertades y se mantenga la democracia. Yo creo que eso, si Arena, eso es lo que va a hacer, que espero en Dios que así sea, podemos tener 5 años de paz y de tranquilidad y de poder trabajar juntos. La reacción de la empresa privada fue bastante parecida, pues, es decir, con cautela, pero diciendo aquí estamos, le vamos a dar el beneficio. Eso significa que la gobernabilidad de este país no solo depende de lo que diga el próximo gobierno, ¿no? De lo que diga o haga Mauricio Funes como presidente, sino también de cómo se planteen los demás sectores del país. Claro, las fuerzas vivas del país se tienen que pronunciar y tienen que trabajar con él, ¿verdad? Mientras se pueda trabajar en conjunto, mientras pueda existir esa unidad nacional a la que él llamó, y que creo que todos debemos de responder y darle un periodo bastante, pues, para que él pruebe que esa unidad nacional puede funcionar. Yo creo que estamos bien. Ana Cristina, ¿se cayeron varios mitos con estas elecciones, con los resultados de estas elecciones en el país? Se cayeron en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a cómo se podría plantear un gobierno de izquierda en el país, me refiero. Es que todavía no podemos decirlo. Yo creo que todavía es un poco... Me parece bien sensato. Sí, se rompieron mitos en cuanto de que mucha gente pensaba que Arena iba a seguir ganando, ¿verdad? Pero en cuanto a cómo va a funcionar, pero también aquello, por ejemplo, de que al siguiente día de ganar un gobierno de izquierda en el país, iban a cerrar empresas, iban a ir empresas del país, me refiero. Esos son los primeros mitos que se han caído, ¿no? Sí, pero es que eso nunca iba a suceder. Eso no iba a suceder. Esas son las digamos, en salvadoreño, las bolas que siempre corren antes de una elección. Siempre, si es que todas de los dos lados, pues. Ok. Pero no. Bueno, vamos a hablar precisamente, Ernesto, sobre cómo se ha planteado, cómo ha sido la reacción también de la comunidad internacional, y aquí entramos directamente
a la especialidad de ustedes, las relaciones internacionales.